Entonces, como te digo, puedes escuchar y ver el siguiente programa, Fahrenheit 3000, presentado por Joan Josep Barceló y Bauzá, programa que también se emite en Radio Crisol Internacional de Chile y Radio Horizonte Molise 94.4 FM de Italia. El saludo para todos los colegas. Fahrenheit 3000, entonces, presentado por Joan Josep Barceló y Bauzá. Queridos oyentes de Fahrenheit 3000, de nuevo con todos vosotros en esta transmisión a través de Sputnik Radio en Palma de Mallorca y en conexión con Radio Crisol Internacional de Chile y con Radio Horizonte Molise de Italia. El programa de hoy, la cultura, nos va a acercar al mundo de la psicología. Compartiremos unos momentos con Miqueas Henares. Buenos días, Miqueas. Buenos días. Miqueas es nacido en Palma de Mallorca y es psicólogo clínico con un máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Internacional de Valencia. Lleva más de 25 años trabajando en el sector sanitario, entrando en el ámbito de la psicología en los últimos años. Ha colaborado en la atención terapéutica a pacientes, tanto niños como adultos, y en la creación e impartición de talleres terapéuticos y la supervisión de tratamientos ante problemas personales y laborales, de colectivos, profesionales y de la salud mental. Buenos días, Miqueas, de nuevo. Es un placer tenerte en nuestro programa. Como siempre, empezamos con una pregunta de rigor. Esta pregunta consiste en que me digas cómo decidiste dedicarte al mundo de la psicología y cuáles fueron tus inquietudes para hacer de esta actividad tu mundo. Pues es una buena pregunta. Yo siempre he sido una persona muy inquieta, siempre he estado interesado por la condición humana. Empecé a estudiar psicología algunos años después, ya siendo adulto, y algo que me impulsó a estudiar psicología fue el hecho de haber viajado bastante por el mundo. Me ha gustado siempre mezclarme con diferentes culturas, ver cómo vive la gente, su cultura, su idioma, su gastronomía. Me gusta mucho involucrarme, de manera que me sentí bastante impulsado a estudiar psicología. Además, me gusta mucho conectar con la gente, me gusta escuchar lo que sienten, lo que piensan. Así que yo no sé si fui yo el que busqué la psicología o la psicología me eligió a mí, pero la verdad es que me siento bastante satisfecho por ello. Actualmente estás trabajando en el fantástico campo de la psicología, como has explicado tú. El término psicólogo se aplica al profesional que se dedica a ejercer esta profesión de la psicología. Se trata de una especialista en salud mental y por esa razón se dedica a estudiar y a entender el comportamiento y la conducta. Hablando en términos académicos, se puede optar, el psicólogo puede optar en especializarse en una o diferentes áreas, en que la psicología últimamente se ha ido diversificando. Es una disciplina compleja, con muchas maneras de observar e interpretar la mente y la conducta humana. Estos conocimientos que el psicólogo va adquiriendo, va desarrollando la disciplina científica y profesional. Y si nos puedes explicar un poquito a nivel general, ¿qué es la ciencia psicológica, la psicología? ¿Qué es? Bueno, a grandes rasgos, la psicología la podemos definir como la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento humano. Y a partir de ahí, pues, a través de los diferentes aspectos del ser humano, como puede ser la parte cognitiva o mental, hay un abordaje psicológico desde la emoción
y, por supuesto, desde la conducta. La psicología nos puede servir a todos, no es una ciencia que se dirige exclusivamente a las personas enfermas o que sufren algún tipo de disfunción en ese sentido, sino todo lo contrario. La psicología nos ayuda a manejarnos en la vida de una forma más eficaz, tengamos serios problemas o no. Ya sea como psicólogo clínico, que sería el que trabaja en terapia y tratamiento de la salud mental y emocional, como psicólogo conductual o conductista, este sería más un psicólogo del comportamiento que está interesado en el estudio del punto de vista del conductismo y corrientes derivadas de él. También existirían otros psicólogos como el laboral, que se dedica a la parte, digamos, del trabajo, la selección de personal, psicología social, la que abordaría procesos sociales, estudio de grupos, psicólogo educativo, un largo etcétera. Vamos a introducirnos en estos campos. Si nos puede hacer un poquito, un resumen muy breve de esta diversificación que ha hecho la psicología en este último tiempo. Sí, por necesidad además debería de ser breve porque realmente la psicología tiene tantas facetas como actividades realiza el ser humano. Pero bueno, haciendo una breve pincelada de algunos caminos que ha cogido la psicología, esto precisamente hace que no exista una sola psicología, sino muchas ramas que están orientadas a distintos ámbitos de la aplicación y diferentes objetivos. Por ejemplo, la que has mencionado, ¿no? La psicología de las organizaciones y del trabajo. Este tipo de psicología es un tipo de psicología industrial que tiene mucho que ver con la investigación y la intervención sobre los trabajadores, con el objetivo de encontrar las estrategias para que el nivel sea óptimo y el rendimiento sea el más conveniente. Así que esta es una aplicación dentro, digamos, del mundo laboral. Las personas que se dedican a la psicología organizacional suelen trabajar dentro de departamentos como, por ejemplo, los recursos humanos, ¿no? Que tanto lo habremos oído, dentro de las empresas, o también para ofrecer sus servicios en agencias especializadas a la hora de elegir el personal, también de impartir cursos. Otro campo de la psicología que a mí me ha parecido siempre muy interesante es el de la psicología del marketing. Esta se deriva de la psicología de las organizaciones y son las que intervienen a la hora de vender el producto, porque una cosa es la empresa como tal y otra cosa es cómo se vende este producto. Y esto lo podemos encontrar en nuestra vida a diario, ¿no? Cuando entramos en un supermercado, los productos no están expuestos como los vemos por casualidad. Todo está pensado, incluso la música que podemos escuchar en un supermercado está también pensada para que se puedan vender el producto de la mejor manera posible, ¿no? Es una psicología muy, muy interesante, ¿no? Porque tiene en cuenta cuáles son las preferencias de las personas a la hora de vender este producto. Podemos hablar también de la psicología clínica y de la salud, que es la más conocida, ¿no? Que es la que se practica pues, en investigación, en intervención, sobre todo centrada en los problemas psicológicos, alteraciones psicológicas, que tiene que ver pues, con los trastornos mentales. Y normalmente los psicólogos clínicos trabajan conjuntamente con otros profesionales de la salud en el diagnóstico, en el pronóstico y en la intervención, como pueden ser pues trabajar codo a codo con psiquiatras, con médicos, también según las circunstancias lo requieran con trabajadores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? También otro campo es la sexología, es un campo muy interesante que tiene que ver con la aplicación de la psicología para la resolución de problemas en la sexualidad. Y bueno, es un campo que se deriva de la psicología clínica, pero que está enfocada exclusivamente en la vida sexual de los pacientes. En fin, podríamos seguir hablando, ¿no? Como la neuropsicología. Esta última me parece muy interesante porque es una especialización que se encuentra a caballo entre la neurología y la psicología y se emplea sobre todo para tratar pacientes que han tenido pues, algún accidente o que tienen enfermedades que le han afectado el funcionamiento del sistema nervioso. Y bueno, podríamos estar hablando aquí toda la semana sobre los diferentes enfoques que hay en la psicología y en qué campos se está aplicando. Bueno, hemos visto que hay una psicología experimental que históricamente es la especialidad más antigua dentro de la psicología desde su nacimiento como ciencia que nace a finales del siglo XIX. La labor primordial del psicólogo experimental
comprende el desarrollo de habilidades y metodologías para la investigación científica y la ampliación del conocimiento existente sobre fenómenos psicológicos, así como el aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción, la cognición, motivación y emoción. También te pido, por favor, si nos puedes explicar un poquito este conglomerado de palabras que he pronunciado: sensación, percepción, cognición, motivación, un poquito detallado. Sí, básicamente son los elementos de los que consta la psicología sobre los que se basa la mayor parte de los estudios. Lo que has mencionado es cierto, la psicología es una ciencia, podemos decir, joven, porque tiene poco más de un siglo desde que se empezaron los estudios científicos, y está en una constante evolución, ¿no? Como toda ciencia, a medida que avanzamos tecnológicamente, pues nos conocemos aún más, se han ampliado mucho más los estudios. La psicología también está adaptada al tiempo. Es evidente que la psicología que se aplicaba hace 30 o 40 años, aunque las bases pueden ser casi iguales, pero está claro que se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Por ejemplo, estamos en una etapa de nuevas tecnologías. Esto conlleva pues nuevos estudios con sus consecuentes patologías, muchas veces derivadas de esta nueva tecnología. Las personas también van cambiando, su nivel cultural va cambiando, de manera que la psicología, lo mismo que el resto de ciencias, está en una constante evolución, y bueno, es más importante que nunca mantenerse al día con esto. Acabamos de escuchar We Can Dance, una canción que nos invita, digamos, al baile. La vida es complicada. Hay una manera de organizarse para bailar el baile de la vida. En este sentido, la mayor parte de los psicólogos clínicos están formados para llevar a cabo investigaciones retroalimentando, digamos, de esta manera las teorías psicopatológicas sobre las que se apoyan. Algunos psicólogos clínicos trabajan en hospitales para trastornos mentales, instituciones de discapacitados, clínicas de salud mental, en prisiones, incluso en prisiones, y en la práctica privada. También, si nos puedes también explicar un poquito. Sí, bueno, es evidente que los psicólogos clínicos están trabajando desde diferentes ámbitos, tanto en las instituciones privadas como públicas. Y aquí sí que me gustaría remarcar una necesidad que tenemos, especialmente en nuestro país, con respecto al número de psicólogos por habitantes que tenemos, porque ciertamente seguimos teniéndolo como asignatura pendiente. Según las estadísticas, tocamos a 0,55 psicólogos por cada 1.000 habitantes, es decir, tenemos medio psicólogo por cada 1.000 habitantes. Esto quiere decir que la demanda desborda por completo el servicio que un psicólogo puede dar. Hablamos en el ámbito público. Esto quiere decir que es importante que pudiera aumentar el número de psicólogos que pueden prestar su servicio a la población, porque está comprobado que cada vez hace más falta la ayuda psicológica, y de hecho este tipo de atención, que tristemente se la tiene un poquito abandonada, es muy importante porque precisamente puede prevenir otras enfermedades, precisamente por no atender la parte psicológica. Es bien sabido que una persona que se mantiene en un constante estado de depresión o de distimia o de tristeza, pues sus defensas fisiológicas bajan y está más predispuesta a coger enfermedades. Y lo mismo sucede con los pacientes que no reciben una atención psicológica, por ejemplo, mientras están ingresados o mientras están sufriendo una enfermedad de larga duración. Todo este tipo de cosas, realmente los psicólogos ahí tenemos una función importante, pero es difícil de cubrir si el número de psicólogos con respecto a la población es muy bajo, ¿verdad? Entonces, esto es una asignatura pendiente que tenemos, que espero que de cara al futuro pues vaya mejorando y se pueda atender a una población cada día que demanda más este servicio. Los psicólogos son orientadores, efectúan e interpretan pruebas psicológicas, entrevistan y observan a aquellos que vienen o van a ellos a pedirles ayuda, y también son consejeros prácticos para resolver los problemas. Debido a la naturaleza de la orientación profesional, la población que acude en mayor parte al orientador psicológico podemos definir si son jóvenes que sufren problemas de adaptación educativa o social,
o no podemos hablar de una edad concreta en general? Bueno, aquí debo decir que normalmente cada etapa de la vida va unida también a un determinado tipo de problema. Es evidente que la vida de un joven, pongamos de 18, 19 años, que está en plena edad de buscar trabajo, de empezar una vida profesional, que está también en un crecimiento emocional, no tiene los mismos problemas ni los mismos obstáculos que una persona, por ejemplo, de 70 años o que está jubilada, ¿no? O de mediana edad. Cada población está relacionada y vinculada a una determinadas patologías, por decirlo de alguna manera, cuando acuden a la consulta de psicología. Más que hablar de una edad concreta para definir un perfil de paciente que viene a la consulta, realmente, por experiencia puedo decirte que vienen pacientes de todas las edades. Y lo que sí puedo decirte es que normalmente suele haber unas determinadas características relacionadas precisamente con la edad. Luego hay muchos factores como la situación económica, cultural, familiar, pues que va a dictaminar realmente cuáles son las necesidades que el paciente requiere. Pero no podemos hablar de una edad concreta. Cada etapa de la vida normalmente, como he dicho, está relacionada con unas determinadas carencias o patologías. También podemos encontrar modernamente la psicología del deporte. Esta psicología también existiría conjuntamente con la psicología de la percepción y la psicología de la atención. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, la psicología de la atención sería la que se utiliza para controladores aéreos, por citar un ejemplo. ¿Nos puedes también explicar un poquito eso de esas modernas ramas de la psicología? Sí, básicamente es una psicología dirigida a una serie de necesidades, como la que has mencionado, psicología del deporte, ¿no? Hay estudios que revelan que precisamente los atletas de élite, esto ya lleva varias décadas en vigor, los atletas de élite que están asistidos por un equipo de psicólogos, su rendimiento es mucho mayor. Aquí hablamos ya de, pues como los Fórmula 1, ¿no? Nos imaginamos a un Fórmula 1 rodeado de mecánicos, de ingenieros. Por eso te lo pedía, porque la psicología del deporte, supongo que con el deporte en la actualidad, que está tan introducido socialmente, a ver si tras todo este mundo que vemos en televisión, escuchamos en la radio, ¿realmente existe, hay una psicología detrás de todo lo que vemos? Absolutamente, por supuesto que sí. No hay nada que ocurra por casualidad. Está todo muy bien estudiado. Antes, cuando recordaba lo que era la psicología de cara a vender el producto, de alguna manera vendemos un producto, ¿no? Y esto puede traducirse en conseguir unas determinadas marcas, si hablamos de deporte, rebajar unos tiempos, ¿no? Como puede ser en el atletismo. Y bueno, podríamos continuar así. Antes has mencionado los controladores aéreos. Sí. Efectivamente hay una psicología aeronáutica que está dirigida precisamente al personal. Bueno, pueden ser controladores aéreos, pero también pilotos, copilotos y todo el personal aéreo, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay una psicología que está desarrollada y dirigida para determinados trabajos que efectivamente pues tienen una labor muy importante. Acabamos de escuchar Walking on the Sunshine, caminando por unos sitios fabulosos, un mundo feliz, por luces. ¿En realidad existe un mundo feliz? ¿La felicidad es algo muy difícil de conseguir? Bueno, existe un mundo. Que sea feliz o no es una responsabilidad de cada uno. ¿Se puede acceder a esta felicidad? Por supuesto que sí. No estamos hechos para ser felices, estamos hechos para sobrevivir. La condición de felicidad es algo inherente a nosotros que tenemos que responsabilizarnos. Cada uno es responsable de su propia felicidad y evidentemente hay muchos factores que pueden influir en ello. Por ejemplo, abandonar creencias que nos invaden o los miedos que nos paralizan y que nos hacen renunciar pues a aparentes seguridades. Vivimos en una sociedad que constantemente se nos vincula la felicidad pues con la posesión de materiales, con el tener poder, con el tener popularidad, pero
bueno, es más que evidente que cuando examinamos un poquito en profundidad este tipo de factores que se venden como la clave de la felicidad, pues son falacias, que lo único que nos aportan son preocupaciones, y lo que realmente nos da felicidad es cuando podemos empatizar con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con las personas que conocemos. Antes, cuando te comentaba al principio de esta charla mi experiencia en los viajes, puedo garantizarte que el 70% de mi experiencia dentro a nivel profesional es sobre todo experiencial. Lo que más me ha aportado ha sido conocer cómo viven otras culturas, incluso en unas condiciones que aquí las tildamos de países tercermundistas o con unas carencias que aquí prácticamente sería imposible imaginarse, ¿no? En cambio, he podido percibir un nivel de felicidad realmente envidiable. Y después de un tiempo, la sensación que he tenido después de haber conocido a estas personas en esas condiciones que aquí las tildaríamos de pobres o de nefastas, realmente te das cuenta de que son muy ricas, porque con lo que necesitan son realmente felices. Y de ahí tenemos una gran lección que aprender. Tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos, a quitarnos esa imagen tan clásica de que el poder o el dinero o la fama nos lo va a proporcionar. La felicidad no depende de factores externos. La felicidad empieza por la parte interior, por la parte interna de las personas. Hay una frase de Carl Jung que siempre me ha gustado, ¿no? Y dice: quien mira hacia afuera sueña, y quien mira hacia adentro despierta. Entonces yo creo que con estas palabras se resume en breve la idea, ¿verdad? Uno tiene que empezar por sí mismo, es una decisión propia. Es evidente que uno tiene que aprender y tiene que seguir creciendo, no podemos estancarnos. De manera que la felicidad es una responsabilidad e implica trabajo. No es algo con lo que uno ahora mismo pues le pueda venir del cielo, no, se la tiene que trabajar, está claro. La actividad profesional del psicólogo lleva consigo también implicaciones éticas, estando sometida, por tanto, a exigencias, obligaciones profesionales de carácter deontológico. El psicólogo cree en la dignidad y en la valía del ser humano a nivel individual, considerado como un individuo. Queda comprometido a aumentar la comprensión que el hombre tiene de sí mismo y de los demás humanos que le van rodeando en la vida. El psicólogo procura el bienestar, implica una confianza plena, exige una contrapartida en el secreto profesional. Por supuesto. De hecho, todo psicólogo sabe que una gran parte de los resultados de una terapia o de una intervención se basan en la confianza. Sin la confianza difícilmente uno puede llegar a lo más profundo de las personas. Y por supuesto el secreto profesional a nivel ya legal, pero también moral y ético tiene que estar presente, eso está claro. Y eso quiere decir que como psicólogo uno también tiene que estar comprometido con su propio crecimiento personal. Es importante que para comprender a las personas, para entenderlas, uno tiene que bajarse o subirse, dependiendo de la situación, para comprender. Y para hacer eso hace falta un trabajo personal muy importante. Recientemente pues he estado también haciendo algunos cursos de formación, de crecimiento personal, y realmente me han parecido muy interesantes, porque cuando uno se autoexamina, cuando uno se ve y se expone, se da cuenta de lo vulnerable que es. Cuando uno entiende esto, para ello requiere una gran dosis de humildad, es cuando uno empieza a estar preparado para comprender a los demás. Mostrar empatía es un término que a veces se utiliza con demasiada ligereza, porque la empatía realmente requiere ponerse al nivel de las personas, comprenderlas, y para ello difícilmente uno puede comprender a las personas si ni siquiera se ha expuesto uno mismo o no se ha trabajado a nivel personal. Así que, por supuesto, que implica una confianza plena, como bien me has preguntado. Podríamos decir que el objetivo último sería la búsqueda de la salud mental y del equilibrio psíquico. El psicólogo debe ayudar a los sujetos a ser conscientes de sus responsabilidades. Por supuesto. Antes, cuando hemos hablado de la felicidad, lo he dicho en parte, ¿verdad? Es la responsabilidad de cada uno. Y para ello, el trabajo del psicólogo es ayudar al paciente a darse cuenta. Si un paciente no es consciente
de lo que tiene que trabajar, de verse, pues difícilmente va a centrar la energía que necesita en mejorar o en seguir creciendo. Por lo tanto, efectivamente, el psicólogo es un ayudante durante ese proceso, durante ese camino, ayudar al paciente a mejorar, y por supuesto al final todo esto se traduce en una salud mental y en un equilibrio psíquico. La psicología clínica es una rama de la psicología que se encarga de la investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención que afectan, como hemos mencionado, de la salud mental y la conducta adaptativa. Estas condiciones que pueden crear un malestar en el subjetivo y sufrimiento en el individuo humano. La definición de psicología nace de la palabra psique, cuyo significado es espíritu, alma, y la unión con logos, que significa tratado o estudio. Ambas palabras conjugadas hacen referencia al estudio del alma y del espíritu. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunidad científica ha ido realizando diferentes investigaciones y se ha llegado a la conclusión que la psicología no puede simplemente estudiar algo que no es aceptado por un gran campo, digamos, de científicos. Va más allá de algo etéreo, como el espíritu, y que debe tomarse como una ciencia. La psicología, en este sentido, abarca más de lo esperado. Si nos quieres explicar un poquito de eso del concepto de alma, espíritu, estudio, la palabra psique, el origen de la palabra y logos. Bueno, aquí entramos ya un poco en el aspecto filosófico, ¿no? Que tiene una interpretación, podríamos decir, subjetiva, ¿no? Porque luego cada uno le puede dar la interpretación que vea más apropiada. La psicología vino en un principio de la filosofía, ¿no? Entonces, a veces, como ciencia, no siempre ha estado aceptada por la comunidad científica, y de hecho una de las luchas que ha tenido la psicología ha sido precisamente poder medir los factores que ha estado estudiando, ¿no? Los elementos que ha estado estudiando y las variables. Pero lo que está claro es que desde el punto de vista científico puro, podríamos decir, entre comillas, no todo es tan medible, evidentemente. No es como la matemática o la química o la física, que tiene unas variables que sí se pueden medir de un modo concreto con unas medidas estandarizadas. En psicología se utiliza mucho la estadística, el estudio de la población, de manera que gracias a este tipo de técnicas pues se pueden sacar conclusiones muy interesantes, ¿no? A la hora de aplicar una determinada terapia para una determinada población, pues la estadística se utiliza precisamente para sacar conclusiones en la que se dan muy buenos resultados, ¿no? A la hora, por ejemplo, de aplicar determinados test en una población muy concreta, pues es evidente que gracias a la estadística pues se pueden sacar conclusiones que luego posteriormente se aplican y se implementan. ¿Hasta qué punto la psicología tiene parte de humanística y hasta qué punto tiene de científica? Bueno, la psicología utiliza el método científico. De hecho, hay una rama de la psicología que es humanista, en la que el mayor representante fue Maslow, y no utiliza tanto la psicología académica que, por ejemplo, en la universidad se da. Cuando se habla de psicología humanista, abarca aspectos como la parte sistémica, la parte experiencial, la parte fenomenológica. Es un compendio de abordaje hacia las patologías que un paciente puede sufrir, que se aleja un poquito de lo que viene a ser la psicología cognitivo-conductual. La humanista lo trata desde una perspectiva más cercana, más personalizada de cara al paciente. Es como antes dijimos, hay muchísimas corrientes dentro de la psicología y evidentemente todas son buenas si el resultado final es el que se está buscando. Al final de lo que se trata es de aplicar la técnica que al paciente le vaya bien. La psicología clínica tiene algunas orientaciones teóricas primarias: terapia de la conducta, terapia cognitiva, psicoanalítica o psicodinámica, también terapia asistencial y terapia familiar sistémica.
¿Qué es el diagnóstico de los trastornos psicológicos y psicoterapia? Bueno, los diagnósticos básicamente en psicología se utiliza lo que se llama el DSM-5, ahora mismo estamos por el 5, en el que se determinan cuáles son los síntomas, los signos y los síntomas que corresponden a determinados trastornos psicológicos. Evidentemente esto no siempre es determinante, pero a través de esta tabla de signos y síntomas que corresponden a determinadas disfunciones psicológicas, pues sirven de orientación para aplicar la terapia necesaria y sin duda es una herramienta más que como psicólogos utilizamos, que nos puede servir precisamente para obtener los mejores resultados de cara al paciente. Acabamos de escuchar Let Her Go, una canción que nos dice también, yo la quiero ligar, todas las canciones que usamos poner, con la pregunta del invitado, al que hacemos la pregunta siguiente. Hay diversas maneras de entender el contacto con el objeto del estudio clínico. Para algunos es difícilmente observable y medible, por lo que se recurre, de hecho, a métodos cualitativos que no son en necesidad, a veces que no necesariamente cumplen con los criterios de marcadores que se considera científico. Para otros, en cambio, el foco de acción debe estar dirigido siempre a la observación y al diagnóstico de la conducta, definiendo este ámbito como lo verdaderamente observable, para la construcción de teoría y el tratamiento de trastornos conductuales. Esto es un poco complicado, ha sonado como un poco extraño, supongo, para los oyentes. Si tú nos puedes definir un poquito lo que yo he estado diciendo. Sí, bueno, dentro del estudio de la psicología hay elementos cualitativos que no son directamente medibles, ¿vale? Y luego están los cuantitativos, que estos sí serían medibles. Cuando hablamos de elementos cuantitativos, podrían ser el número de veces que una persona repite determinada acción o dice determinadas palabras. Esto sería algo cuantitativo porque evidentemente se puede cuantificar. Cuando hablamos de elementos cualitativos, estamos hablando de unos elementos que no se pueden medir necesariamente, directamente, como puede ser cuánto asco siento, por ejemplo, por yo qué sé, por las frutas, o cuánto me encanta, o cuánto me gusta determinado alimento, o cuánto me gusta determinada actividad. Es evidente que mi respuesta va a ser subjetiva. Si yo presento una tabla, por ejemplo, tipo Likert, que vendría a ser del 1 al 5, ¿cuántas veces hemos rellenado algún formulario que implica rellene del 1 al 5, sobre todo en empresas que nos piden una opinión sobre determinado servicio, ¿no? Que nos pueden decir, dígame del 1 al 5 cuánto de bien o cuánto de mal le ha parecido el servicio, ¿no? Siendo 1 malísimo y 5 increíblemente bueno, ¿no? Pues eso es cualitativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo estamos midiendo, pero utilizando una tabla en la que obtenemos unos valores, pero son unos valores que los personalizamos, les damos un criterio muy personal a quien se lo entregamos, porque cada uno tiene una forma individual y personal de darle ese valor. Si hablamos, por ejemplo, del dolor, ¿cómo medirías el dolor? Pues tenemos que utilizar también unas tablas para cuantificar. Si yo te pregunto, ¿cuánto te duele si te hago meter el dedo en una corriente? ¿Cuánto dolor te produce, no? Pues es evidente que yo del 1 al 10 podría decirte un 7, pero a lo mejor para ti sería un 5, ¿no? Entonces, son tipos de mediciones personales que nos pueden ayudar a la hora de establecer un criterio y de aplicar un tratamiento a un paciente. Que evidentemente se tienen que usar este tipo de instrumentos, pues porque, como antes hemos dicho, no estamos hablando de una física ni de una matemática pura en la que existen unas cifras muy concretas. Y bueno, la psicología ha utilizado este tipo de métodos y ha tenido un buen resultado, evidentemente. La psicología clínica se ha venido desarrollando a lo largo de muchas décadas. Desde la multitud de enfoques y elementos que se desarrollan en la clínica, existen algunos que son los principales campos de estudio en que se dedica esta rama de la psicología. Psicología de familia, de pareja, de adultos, psicopediatría clínica, neuropsicología, etcétera. Si también nos explicas un poquito de esas ramas en que se centra la psicología clínica. Sí, bueno, pues como el nombre indica, ¿verdad? Cuando estamos hablando de
de psicología de familia, pues evidentemente la psicología aplicada a este contexto está dirigida al núcleo familiar, a la estructura, y eso conlleva pues una serie de conocimientos que precisamente hay unas especialidades en las que el psicólogo puede estudiar, puede especializarse y puede hacerse un experto, ¿no? Con respecto a la pareja, pues 3/4 de lo mismo, ¿verdad? O de adultos. Neuropsicología, antes por ejemplo la mencioné. Este campo es especialmente interesante porque está en una constante evolución, sobre todo cuando estamos hablando de tratamientos para personas que han tenido accidentes que les ha creado una discapacidad o una disfuncionalidad. Pues el psicólogo aquí tiene un trabajo muy, muy importante. Se suele trabajar en equipo, bueno, de hecho se trabaja en equipo con médicos, con psiquiatras, con fisioterapeutas, ¿verdad? Es una especialidad muy interesante. Ya digo que está la psicología clínica, pero evidentemente, como has mencionado, luego hay unas especialidades muy concretas, porque está claro que cada contexto, como el que estamos hablando, requiere una especialidad, requiere una atención peculiar y singular, de manera que hay diferentes especialidades, con lo cual, cuando uno necesita una ayuda específica, está claro que uno acude a lo que necesita, ¿no? Lo mismo que cuando uno va al mecánico, a veces no es un problema de motor, a veces es un problema electrónico, ¿no? No acude a la mecánica, sino a la electrónica. Y bueno, y así podríamos continuar, ¿verdad? Está claro que la diversidad hace mucho más rica la psicología y se atiende de una manera mucho más específica y más efectiva al paciente según su necesidad. ¿La sociedad actual camina por el buen camino? La sociedad actual es una pregunta muy, muy, muy general. Creo que estamos en una constante evolución. Es complicado determinar si el camino es bueno o es malo. Yo creo que la gente tiene ganas de hacer las cosas bien. Estamos en pleno aprendizaje y en plena evolución. Hay un sector importante de la evolución, de la población, que cada vez es más consciente de las necesidades, y creo que es importante estar en esa línea, ¿no? Sobre todo el trabajo personal, porque la unión de todos, cuando somos conscientes a nivel personal, son los que hacemos que la población trabaje unida y trabaje para prosperar. No hablamos en términos económicos, sino prosperar a nivel emocional, a nivel personal y a nivel de crecimiento. Estamos creciendo, muchos están por el buen camino. Otro sector de la población necesita ponerse al día con estos temas, pero estoy seguro de que vamos por el buen camino. ¿Pero entonces crees si hay que cambiar algunas cosas? Por supuesto, siempre hay cosas que se pueden cambiar, otras que hay que cambiar radicalmente y otras que hay que mejorar. Por supuesto, cuando hablamos a nivel de poblacional, creo que tomar conciencia a nivel personal, a nivel individual, es un gran paso. Hay que dejarse de estar exigiendo que la sociedad nos aporte. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros por la sociedad. Es importante que seamos conscientes de eso, porque, como antes he dicho, la unión de todos, si somos conscientes, podemos crear una sociedad mucho más buena, más consciente, y asegurarnos un futuro que, de seguir en esta línea, pues no pinta nada bien. Entonces es importante que seamos conscientes de ello para que el futuro pueda mejorar y las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de la vida. Si nos puedes dar un poquito tu visión personal del mundo del futuro. Del mundo del futuro. Es decir, ¿qué papel socialmente ves al hombre? ¿Qué papel le das al psicólogo en ese nuevo mundo que llamamos futuro? Bueno, es una pregunta que invita a aventurarse, ¿no?, a una respuesta. Creo que estamos en una etapa de la historia en la que, bueno, evidentemente no se ha vivido antes, pero a lo que me refiero es a los cambios tan categóricos y tan determinantes en un espacio breve de tiempo. Yo soy de la generación del 70, yo diría que la gente que ha nacido en mi generación en los años 70 hemos experimentado unos cambios que antes
en la humanidad no se habían experimentado en miles de años o en siglos. Entonces, resulta difícil sacar una conclusión determinante. Creo que tenemos que hacer muchos cambios. Vivimos en una sociedad en la que nos tenemos que estar actualizando constantemente. Ya no vale aquello de que con lo que nos ha ido bien, con eso nos mantenemos ya el resto de la vida. Creo que estamos aprendiendo a pasos forzados, que todo está en constante evolución, que nada ni nadie permanece para siempre, y es importante que nos estemos adaptando. Es importante que tengamos un sentido del aguante y de la persistencia importante. Tenemos que tolerar la frustración. Eso es una de las cosas que en esta sociedad actual difícilmente uno aguanta. La frustración o el fracaso a corto plazo. Es importante persistir en nuestros objetivos a pesar de los obstáculos. Creo que eso es una asignatura pendiente, que muchos, por supuesto, la están llevando bien, pero que es importante tener ese tipo de aguante para seguir evolucionando a nivel personal. ¿Cómo ve un psicólogo la inteligencia artificial? Pues justamente el otro día estuve viendo un documental que hablaba precisamente de la inteligencia artificial, y por un lado me parece fascinante porque ha permitido y está permitiendo que los campos de estudios dentro de la ciencia avancen a un paso agigantado, ¿no? A unos niveles que nunca antes hubiéramos imaginado. Pero por otro lado también me asusta, ¿no? Porque esto es como la bomba atómica. La energía nuclear tiene un uso buenísimo, pero también utilizado de una manera mala o de un modo perverso puede resultar destructiva, y bueno, ya sabemos cuáles fueron los resultados, ¿no? Con esto ocurre exactamente lo mismo. La inteligencia artificial es muy beneficiosa, es una herramienta increíble para el avance de la ciencia, pero también puede convertirse en un serio problema si no se tiene un control sobre ella. Pero ¿qué papel tiene el psicólogo ante esta inteligencia artificial? Porque se trataría de un robot, de un cyborg. ¿Cómo el psicólogo puede actuar ya ante un humano? Bueno, ¿existirá el psicólogo de los cyborgs, de los robots? Pues, psicología robótica, por ejemplo, sí, o cibernética. Ahora me estás haciendo trasladarme a la Esa película pregunta no te la esperabas, pero de Harrison Ford. No, está bien. La guardaba para el final. Está bien. Realmente, a mí me parece alucinante, ¿no? Encontrarnos con esta situación. Se está utilizando la inteligencia artificial en muchas terapias, precisamente, sobre todo con el tema de las fobias. Se está utilizando y está dando muy buenos resultados, ¿no? Poderte poner unos cascos y una visión en la que puedas ver imágenes que no corresponden con la realidad, sino que es ficticio, pero que permite trabajar a muchos pacientes con imágenes en 3D en las que da la sensación de estar dentro del escenario, ¿no? Puedo decirte que bien utilizada, me repito un poco, bien utilizada la tecnología y la inteligencia artificial es muy beneficiosa. Realmente no tengo una respuesta ahora mismo para darte cuál es la visión desde el punto de vista. En un programa más adelante ya la responderás. Seguro que sí. Cuando sea más futuro. Sí. Miqueas, muchas gracias por haber estado en el programa con nosotros. Ha sido fascinante hablar del mundo de la psicología. Hemos entrado en unas cosas, en unos mundos, en unas ideas que yo creo que son muy interesantes para conocerlas y profundizar, y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Si quieres dar un mensaje de despedida a los oyentes. Pues bueno, agradecer que me hayáis invitado, la verdad, lo he disfrutado de poder compartir esta hora contigo, de poder también ser un medio de comunicación para que los oyentes puedan entender y escuchar cómo funciona la psicología, al menos dando algunas pinceladas, y muy agradecido por haber estado aquí en tu programa y haber compartido estos momentos contigo. También quiero agradecer a Federico Marotta por habernos acompañado como siempre en nuestra coordinación técnica de sonido y todos los aparatos que hacen posible que la voz llegue a todos vosotros, y saludos a todos los oyentes de Radio Sputnik, de Crisol y de Horizonte Molise, y os esperamos en el próximo programa.
es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Sputnik Radio. Cultura porque nos place.